Para los que no me conocen, mi nombre es Lina Hernández, servidora de la comunidad María Reina de la Paz. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos en esta asamblea. Y bueno, como siempre, los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales. Estamos en un camino de Cuaresma, estamos acercándonos a nuestra Semana Mayor. Entonces quise preparar un tema afín a la Semana Santa. Y el tema con el que hoy las voy a acompañar le he titulado La cruz, la prueba más grande del amor de Dios. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida el significado que esa cruz tiene en nuestras vidas. Cuando ustedes, yo los invito a que miren ese crucifijo y me digan dos personas quienes quieran compartir. ¿Qué es lo primero que sienten cuando ustedes ven la cruz, a Cristo en la cruz? Se evoca Entrega. sacrificio. Sacrificio, salvación, Entrega. Muy bien, porque es que cuando hoy hablamos de la cruz, pensamos en eso, pensamos en fe, pensamos en esperanza, en amor, en salvación, en sacrificio, porque ya se hace muy normal para nosotros, ¿verdad? La tenemos en nuestras casas, incluso muchos la llevan en el cuello, las encontramos en las parroquias, en muchas partes encontramos una cruz. Resulta que en tiempos antiguos no era así. En el Imperio Romano, la cruz no era un símbolo bonito ni religioso, era un instrumento de tortura. La cruz se usaba para castigar a los criminales. Allí ellos tenían una muerte que era lenta, dolorosa y además pública. La persona la clavaban, la amarraban y quedaba expuesta ante todos. Entonces, esa persona no solo sufría físicamente, sino que también era humillada delante de la gente. Entonces, en esa época la cruz representaba vergüenza, era señal de fracaso, era señal de castigo, era señal de condena, era algo que daba miedo y nadie quería ser asociado con la cruz. Si alguien moría en una cruz, su nombre quedaba marcado como el de un delincuente. Era lo peor que podía pasarle a una persona en esa época. Y nos acordamos, obviamente, de lo que le pasó con Jesús. Y si nos acordamos también, habían dos delincuentes a cada lado, un delincuente a cada lado. Entonces, para que los cristianos empezáramos a usar una cruz como símbolo de lo que en su momento era dolor y deshonra, y como que no cuadraba, ¿no? O sea, como que, a ver, si esto es símbolo de deshonra, de dolor, ¿por qué empiezan los cristianos a usarlo como un símbolo de su fe? Y eso solo lo podemos entender porque a través de Jesús, la cruz dejó de ser ese símbolo de derrota y se convirtió en un símbolo de amor. La cruz pasó de ser un instrumento de muerte a ser un signo de vida. Lo que era fracaso, Dios lo convirtió en un símbolo de victoria. Nos dice el catecismo en el numeral 599. La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar, forma parte del misterio del designio de Dios. Y hay una cita de San Juan Pablo II que dice: la cruz es el signo más profundo del amor de Dios por el hombre. Porque Dios quiso salvarnos, el Padre quiso salvarnos, y por eso el Hijo le dijo: sí, yo también quiero ofrecerme en sacrificio por estos hijos de mi Padre. Jesús se entregó en la cruz para santificarnos y para abrirnos el camino a Dios, una vez y para siempre. La cruz simboliza lo que Jesús sufrió por amor a nosotros, el pago que Él hizo por nuestros pecados, que fue su propia sangre. Entonces la cruz nos recuerda cuánto sufrió Jesús por amor a nosotros. En la cruz Él entregó su vida, derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. La cruz por sí sola es solo un pedazo de madera. Su verdadero poder está en lo que pasó sobre ella. Y como ya les dije, que Jesús, el Hijo de Dios, murió allí por nosotros. Por eso la cruz es para nosotros signo de salvación y de vida, contrario a lo que en ese momento la cruz significaba para esas personas que habitaban en esa época.
Vamos a ver entonces algunas cosas que la cruz representa para nosotros los cristianos. La cruz representa el inmenso amor de Dios por nosotros. Nos dice Romanos 5, 6, 8. Fíjense cómo Cristo murió por los pecadores cuando llegó el momento, en un tiempo en que no servíamos para nada. Difícilmente aceptaríamos morir por una persona buena. Tratándose de una persona muy buena, tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida. Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Romanos 5, 6, 8. Entonces, yo creo que no es un misterio que nos cuesta sacrificarnos por otros, ¿verdad? De pronto por nuestros hijos, y eso porque son nuestra propia sangre, pero así como que nosotros nos sacrifiquemos por otra persona, no sé si de pronto alguno de ustedes se arriesgue por alguien que es más o menos bueno. Bueno, digamos que es algo bueno. De pronto si es una persona que es un poquito buena, uno dice, yo lo ayudo. A mí me pasa, por ejemplo, que difícilmente yo recomiendo a alguien en un trabajo, porque después me van y me hacen quedar mal. Entonces, creo que es un sentir general. Si es alguien de pronto muy bueno, algo puedo hacer por esa persona. Pero Dios lo hizo al revés. Él no esperó a que nosotros nos portáramos bien o fuéramos perfectos para ayudarnos. Aunque nos habíamos portado mal, muy mal, y estábamos perdidos, Dios mandó a Jesús para que diera su vida por nosotros. La muerte de Cristo por nosotros cuando aún éramos pecadores demuestra el amor infinito que el Dios Padre nos tiene. Y la gracia se dio para todos, no porque la mereciéramos, sino justamente por ese amor y esa misericordia que el Padre tiene por nosotros. La cruz también nos va a revelar la realidad de quién es Dios. En ella vamos a descubrir el verdadero rostro de Dios. Nos dice el catecismo en el numeral 604. Dios prueba su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hay una cita del Papa Benedicto XVI. En la cruz, Dios se revela como amor hasta el extremo. Entonces, si vemos qué hizo Dios Padre por nosotros, entregar a su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos salvarnos y liberarnos. Pero además está la parte que hizo Jesús por nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, dice: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y Jesús dijo estas palabras antes de ir a la cruz. No fueron palabras improvisadas, porque ya Jesús, Juan 15, 13, Jesús ya sabía lo que venía. Jesús sabía que iba a sufrir, Jesús sabía que iba a morir. Y hay algo muy importante: Jesús pudo bajarse de esa cruz. Él no estaba allí porque no tuviera poder, Él no estaba allí porque no pudiera escapar, porque sabemos que Jesús tenía autoridad, tenía poder, podía detener todo lo que iba a pasar. Pero Él eligió quedarse. Cuando lo insultaban, se quedó. Cuando lo golpeaban, se quedó. Cuando lo clavaron en la cruz, se quedó. ¿Y por qué hizo Él eso? Porque la cruz no fue un accidente, no fue una derrota, fue una decisión de amor. Jesús lo dijo: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y eso fue exactamente lo que Él hizo. La cruz fue una decisión consciente de Jesús. Yo me quedo ahí porque los amo a todos y a cada uno de ustedes. Entonces podemos ver en la cruz que tanto para Dios Padre como para Dios Hijo, el verdadero amor no es solo un sentimiento. Porque muchas veces en los matrimonios, especialmente, creemos y decimos que lo amo porque es que lo siento, es un sentimiento. Y eso no es amor. El verdadero amor es sacrificio. El verdadero amor es entrega. El verdadero amor es pensar en el otro antes que en uno mismo. Eso es amor. Y eso fue lo que hizo Jesús por nosotros.
Entonces yo les decía que Jesús pudo bajarse, pero decidió quedarse. Y en esa decisión está la prueba más grande de amor que la humanidad haya podido conocer. Los invito a que piensen ahí un momentico a ver si recuerdan si alguna vez alguien ha hecho un sacrificio de amor por ustedes. ¿Qué sintió Jazz? Chica me dice que sí. Amor, mi mamá me ha hecho mucho sacrificio. Las mamás, ¿no es cierto? Yo creo que esa es una de las mamás, bueno, especialmente mamás, igual papás, ¿no? Porque hay papás también muy buenos, no todos son malos, algunos. Pero ese creo que es el sacrificio y que uno como hijo a veces ni siquiera lo valora, porque uno cree que es una obligación de los papás o de la mamá de hacer sacrificios por uno. Imagínense si esa es lo que hizo nuestras mamás por nosotros, esos sacrificios, cuán mayor es el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, para que no se nos olvide, porque se nos pasa por alto. Y es un sacrificio de amor. Segundo, la cruz representa el castigo que merecíamos. Romanos 3, 23 al 25. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Todos hemos nacido con la naturaleza pecaminosa. Por eso es que nos bautizan y allí nos limpian, nos lavan del pecado original. Y aunque pensemos que somos muy buenos, debemos reconocer que no somos tan buenos como creemos, como a veces nos queremos nosotros mismos engañar. Porque tenemos la tendencia a pecar. Una mentira, una mala palabra, ira, envidia, egoísmo, tantas cosas. Merecíamos ser castigados por nuestros pecados. Eso era lo justo. Si uno hace algo malo, pues debe pagar por ello. Yo creo que a nosotros nos molesta muchísimo que tanta cosa que sucede allá en la calle y que los cojan y los dejen libres, porque uno dice, hombre, si están haciendo algo malo, deberían pagar por ello. Sin embargo, pues Dios decidió tener gracia para con nosotros y nos dio gratuitamente algo que no merecíamos. Justificó nuestros pecados. ¿Cómo será lo que nos ama el Padre? Nos hizo inocentes y lo hizo mediante la redención por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Alguien debía pagar el precio por los pecados cometidos. Alguien debía recibir el castigo para que fuéramos libres de la esclavitud del pecado. Y fue Jesús. Jesús fue quien pagó el precio y recibió el castigo por nosotros al morir en la cruz. La cruz también es la señal del pacto nuevo. Nos dice Lucas 22, 19, 20. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. ¿En dónde se dio esto? En la última cena. En la última cena de Jesús con sus discípulos, Él les dijo estas palabras y les explicó que su sacrificio en la cruz marcaría el comienzo de un nuevo pacto entre Dios y los hombres, y para eso utilizó el pan y el vino como símbolo para que sus discípulos lo entendieran. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario marcó un nuevo comienzo, un nuevo pacto entre Dios y los hombres. A través de su cuerpo quebrantado, de su propia sangre derramada, obtuvimos la limpieza de nuestros pecados. Lucas 22, 19, 20. Cristo fue el Cordero perfecto y sin mancha que vino a quitar el pecado del mundo. Hay dos citas bíblicas que mencionan sobre el Cordero de Dios. Es Juan 1:29. Dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo.
Pero ya desde el Antiguo Testamento, encontramos en Isaías 53:7, fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Recordemos que para el pueblo de Israel, ellos ofrecían corderos en sacrificio para pedir perdón a Dios por todos sus pecados. Pero pues esos sacrificios se repetían muchas veces, obviamente, ¿no? Pues cada vez que pecaban ofrecían en sacrificio un cordero. Con la venida de Jesús, Él se entrega a sí mismo en la cruz como el verdadero cordero, para quitar el pecado de toda la humanidad de una vez y para siempre. No como decían ellos que entonces yo peco y voy y quemo el cordero, no. Con ese sacrificio de Jesús hemos tenido el perdón de una vez y para siempre. Y cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, recibimos la limpieza y el perdón de nuestros pecados. Y vuelvo y les digo, por gracia, no porque lo merezcamos. El Catecismo en el numeral 613 dice: Cristo ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio, no sacrificio de violencia, sacrificio de amor y además de amor, obediente al Padre. La cruz también representa la conquista de Jesús sobre el pecado y la muerte. Romanos 6, 9, 11. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre él. Así pues, hay una muerte y es un morir al pecado de una vez para siempre. Y hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Sabemos que Cristo murió por toda la humanidad, lo hemos venido diciendo toda la noche, todo el rato, pero también sabemos que resucitó, que Él resucitó de entre los muertos, que Él venció la muerte, vive para siempre, está vivo hoy y estará vivo por siempre. Cuando lo recibimos en nuestras vidas, esa victoria viene a ser nuestra herencia. Aunque nuestro cuerpo físico muera, tendremos vida eterna junto con Él, viviremos para Dios por toda la eternidad. Eso es una gran promesa que nos hizo y que se cumple. Pero Jesús no solo nos consiguió la victoria sobre la muerte, gracias a su sacrificio también recibimos el poder para vencer el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Es una de las libertades que tenemos. Dios nos llena de su Espíritu Santo, nos da las fuerzas para vencer día tras día las tentaciones que se nos presenten, porque Cristo vive en nosotros. Y al poner nuestra fe en Él, dejarnos guiar por Él, experimentamos la victoria sobre el poder del pecado. Sin embargo, muchos seguimos justificando el pecado. Muchos seguimos haciéndole, no sé cómo es que dice Alexandra, haciéndole caricias y le hacemos espacio al pecado en nuestras vidas. Hoy los invito a que cada uno de ustedes, esto sí no lo vayan a compartir, cada uno de ustedes piense ahí donde esté, ¿qué pecado sigo justificando? ¿A qué pecado le sigo haciendo ojitos y coquitos? Para que, ya que estamos aquí, pues bueno, es el momento de entregarlo, ¿verdad? Porque, como les decía ahora, nos jactamos de que somos buenos, pero por ahí algunas cositas debemos tener que no le agradan al Señor. Y la otra cosa que la cruz declara es que Jesús venció al diablo y al poder de las tinieblas. Hebreos 2, 14, 15. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Cuando Jesús murió en la cruz, mostró de una vez por todas que Dios reina sobre todo, incluido el diablo, incluida la oscuridad espiritual. Nada ni nadie tiene más poder que Dios. Es por eso que a mí me molesta tanto personas católicas que dicen:
Ay, es que anoche no pude dormir porque el mal no me dejó dormir. Ay, es que el mal hizo esto, me desconcentró. No, ¿quién tiene más poder que Dios? Nadie. Muchas veces como católicos le damos tanto poder al mal que a mí me ofende y digo, ¿dónde está la fe en Dios? ¿Dónde está la fe en Cristo? Acá lo estamos diciendo, nada ni nadie tiene más poder que Dios, porque es que en el momento en que Jesús murió, en Mateo 27 nos dice, la tierra se estremeció, el velo del templo se rasgó, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, nada fue indiferente. ¿Por qué? Porque ese fue el comienzo, un nuevo comienzo en el ámbito espiritual. Fue el momento en el que Jesús ganó nuestro acceso a la vida eterna y derrotó al enemigo. No entiendo por qué seguimos pensando que el mal es más poderoso que Dios. Que existe, claro que existe, pero es que estamos con Dios, estamos con Cristo, nosotros no estamos solos. Tenemos a Mamita María y el enemigo está derrotado, solo por eso, pero le seguimos dando más poder al mal. En Semana Santa sabemos que es una época que ya está muy cerquita, además, que antes decían que no se podían bañar, ¿no? Los viernes, que no se podían barrer. Bueno, por favor, eso sí, no sigan con esas cosas, porque eso ya ha cambiado. Semana Santa no es solamente asistir a las celebraciones, sentir emoción al ver la cruz, y no estoy diciendo que sea malo, porque es maravilloso y es como vivimos esos momentos. Pero hacer eso no es suficiente. Semana Santa también es tomar una decisión. Es decidir cambiar de vida. Es dejar el pecado, perdonar, volver a Dios, seguir a Jesús. Es decir, que Semana Santa no es solo recordar lo que hizo Jesús. Es decidir qué vamos a hacer nosotros con ese amor. ¿Qué vamos a hacer nosotros para retribuirle a Él ese amor que nos está año tras año recordando durante esos días santos? Es el momento de pensar qué debe morir en mí, qué debo dejar a los pies de esa cruz. Es el momento de hacer sacrificios de amor por Él, no solamente esperar a recibirlos de Él, sino también darle esos sacrificios de amor. Y Mateo 16 nos dice, 16:24, entonces dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Porque cuando hablamos de la cruz, no solamente hablamos de la cruz de Jesús, también hablamos de nuestras propias cruces. Porque todos tenemos al menos una. Muchos tenemos más de una, pero todos tenemos al menos una. Cruces que de pronto no son visibles, cruces que de pronto no se notan por fuera, cruces que de pronto estamos viendo allá, si la vemos que sonríe y que ella es una señora amable, alegre. No, decimos, no tiene ninguna cruz, porque decimos en el mundo, ¿no?, que la procesión va por dentro, pero todos cargamos algo que pesa. De pronto una enfermedad nuestra, una enfermedad de alguien cercano, problemas familiares, deudas que quitan el sueño. Algunos cargan soledad, aunque estén rodeados de gente. Muchos luchan contra el pecado, contra hábitos que les cuesta mucho dejar, aunque quieran cambiar, les está costando. Esas son las cruces que de pronto podemos tener, pero entendamos algo muy importante, que la cruz no es un castigo de Dios, que Dios no se divierte haciéndonos sufrir, que la cruz no significa que Dios esté enojado con nosotros. Por el contrario, la cruz es un camino de crecimiento, es un camino de purificación, es un camino que nos hace más humildes, más fuertes, más conscientes de que necesitamos a Dios, de que no podemos solos, de que necesitamos de su mano, de su ayuda, porque la cruz no llega para destruirnos, la cruz llega para transformarnos. Y cuando llevamos esa cruz con fe, deja de ser un peso.
se convierte en un puente que nos acerca a Dios a través de la oración, a través del sacrificio. Es un puente que nos hace comprender a otros que también sufren, porque nos volvemos indolentes, porque miramos para otro lado, porque es que si no es conmigo, entonces no me importa. Es un puente que nos enseña a amar más profundamente. Y aunque todos tenemos una cruz, siempre lo hemos dicho acá, recordemos que no la cargamos solos, que tenemos un Padre, que tenemos un hermano, que se llama Cristo Jesús, que nos ayuda a cargarlas, que no tenemos por qué encerrarnos, que tenemos unos hermanos de comunidad con los que podemos contar. Y que cuando entendemos que tener una cruz no es un castigo sino un camino, va a dejar de pesar tanto y va a dejar de ser desesperación y se va a convertir en esperanza, porque la cruz es esperanza. Sin cruz no hay resurrección. La cruz no es el final. En la vida cristiana, después del Viernes Santo, viene la Pascua. El Viernes Santo nos muestra dolor, sufrimiento, la muerte de Jesús, pero la historia no terminó allí. La cruz desembocó en resurrección. 3 días después llegó el domingo de resurrección, cuando Jesús venció la muerte y resucitó. Entonces la cruz no es el final, es el paso hacia una vida nueva y hacia la victoria de Dios y hacia la victoria de Cristo en nuestras vidas. Es decir, que la cruz parece derrota, pero en realidad es el camino hacia la resurrección. Y yo los invito para que cuando sientan que esa cruz está pesando tanto que ya no pueden más, recuerden que después de la cruz viene la gloria y que después de la cruz viene la victoria, que después de que Jesús murió, resucitó y resucitó para quedarse con nosotros. Entonces esa cruz va a pesar menos, muy seguramente. Estamos aquí frente al Santísimo. Los invito a que en un segundito, bueno, en unos segunditos, piensen cuál es esa cruz con la que hoy vinieron, cuál es esa cruz que hoy traen, que pesa tanto, cuál es esa cruz que les está incomodando, que los está desesperando, y se la entreguen al Señor. Él está aquí y Él nos escucha a todos y a cada uno. Yo no sé ustedes, pero yo sí, yo a veces digo por qué soy tan, bueno, no tan humana, porque obviamente no puedo ser un Terian ni nada de eso, pero yo pienso tanto como humana que yo le pregunto tanto a Dios, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué se ve otra guerra? ¿Por qué tantas injusticias? ¿Por qué tantas familias divididas? ¿Por qué tanta violencia que hasta da miedo salir a la calle? Y preparando esto encontré que pues la respuesta es muy sencilla. La maldad existe porque Dios nos creó libres. Dios nos dio libertad para amar, pero también nos dio libertad que permite rechazar a Dios y elegir el mal. Y cuando las personas se alejan de Dios, aparece el egoísmo, aparece la injusticia, la violencia, el pecado, y se van por el mal. La Biblia lo explica, dice: el pecado entró en el mundo y ha herido el corazón humano. Por eso vemos tanta maldad en la sociedad. Pero hay algo que llena el alma de esperanza, y es que Dios no se quedó indiferente ante la maldad del mundo. Por eso envió a Jesús, que en la cruz cargó con el pecado del mundo para vencer el mal con el amor. La maldad existe porque el ser humano decide alejarse de Dios, pero la cruz nos recuerda que el amor de Cristo es más fuerte que el mal y que el pecado. Entonces, en este mundo de hoy que estamos viviendo de tanto dolor, de tanta división, Jesús en su cruz nos muestra
que aún hoy después de 2000, ¿qué? Estamos en el año 2026, más de 2020 y pico de años, en la cruz vamos a ver tres cosas que aún se siguen marcando, se siguen mostrando. Una, que Jesús cargó con el pecado del mundo, y que igual que hoy vemos pecado, igual que se veía en ese entonces, pecado, injusticia y maldad, Jesús vence todo eso con su amor. Dos, que Jesús respondió al odio con amor. En un mundo lleno de violencia y resentimiento, la cruz nos enseña el camino del perdón y la reconciliación. Y tres, que Jesús transformó el sufrimiento en salvación. Cuando hoy vivimos crisis, problemas, enfermedades, la cruz nos recuerda que Dios puede sacar vida incluso del dolor. Entonces el mundo sigue teniendo pecado y lo seguirá teniendo seguramente, dolor, sufrimiento, pero la cruz nos recuerda que el amor de Cristo es más fuerte que todo eso. Que la cruz no es solo un recuerdo de hace 2000 y pico de años, que la cruz sigue hablándole al mundo hoy en día y nos dice que el amor es más fuerte que el pecado, que el odio y que el dolor. Y nosotros, como católicos, tenemos un gesto muy lindo, que es la señal de la cruz. Y más que un gesto, creo que es una profesión de fe en el amor de Dios, donde nosotros decimos cuando decimos en el nombre del Padre, estamos diciendo que creemos en un Dios que nos creó, en su amor de Padre que nos dio la vida. Cuando decimos en el nombre del Hijo, que creemos en Jesús que se entregó por cada uno de nosotros en la cruz, y ese amor con el que Él se da totalmente. Cuando decimos en el nombre del Espíritu Santo, que creemos en el amor de Dios que vive dentro de nosotros porque somos bautizados, que nos guía, que nos fortalece cada día. Por eso yo los invito hoy a que cada vez que ustedes hagan la señal de la cruz, lo hagan despacio, lo hagan con fe, y que recuerden que la cruz no es derrota, que la cruz es amor, es esperanza y es vida. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos.